No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. La palabra del Señor, como cada domingo, viene hoy a nosotros. Y viene hoy con un mensaje muy especial, con algo que tiene que ver con nuestra existencia, con nuestros anhelos, con todo lo que somos y tenemos. Escuchemos con atención esta palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa «contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. El trozo del Evangelio de San Marcos que nosotros acabamos de escuchar nos relata dos acontecimientos en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ambos tienen que ver con la restitución de la vida. En primer lugar, la curación de aquella mujer que padecía flujo de sangre y luego la resurrección de aquella niña que había muerto. Nosotros nos equivocaríamos si pensáramos que se trata simplemente de acontecimientos que sucedieron hace muchísimos años y que no tienen nada que ver con nosotros. No, es que lo que nosotros llamamos ordinariamente milagros, en el Evangelio adquieren el carácter de signos. En esos acontecimientos el Señor Jesucristo nos revela a su persona, quién es Él, pero nos revela también el sentido profundo de su ministerio, cuál es su obra. Es decir, Él se nos revela como aquel que nos trae a Dios, como el Hijo de Dios, y al mismo tiempo como aquel que viene
precisamente porque es Dios, a darnos a Dios, a entregarnos el amor y la misericordia de Dios. Y en los dos relatos de hoy, nosotros específicamente comprendemos que el Señor Jesucristo es la fuente de la vida, porque es Dios, el único dueño de la vida, aquel del cual mana la vida y hacia el cual tiende todo lo que es vivo. De tal manera que Dios es el único dueño, el único Señor de la vida. Pero es un Señor que nos da a nosotros la vida y que por lo tanto quiere que librarnos de todo aquello que nos impide vivir plenamente. Qué bueno que nosotros entendiéramos esto, queridos hermanos, porque a veces pensamos que vivir y vivir plenamente es como darnos gusto, es tener muchas cosas, es poder pasarla bueno, es ser muy poderosos, es ser famosos, es tantas cosas que el mundo dentro del cual nosotros vivimos nos va metiendo en la cabeza. Y entonces pensamos solamente en nosotros, empezamos a vivir una vida profundamente egoísta, que no nos buscamos sino a nosotros mismos y a nuestros propios intereses. Y esto indudablemente que no es la vida, porque ustedes lo habrán podido constatar, como yo lo he constatado, que indudablemente por ahí no es el camino de la felicidad, no es el camino de la plena realización. La vida plena es estar unido a Dios, que es la fuente de la vida, y precisamente por estar unido a Él, entonces poder ser portadores de vida para los demás. Es por lo tanto tener una sensibilidad muy fuerte frente al dolor, frente a la angustia, frente a las necesidades de los demás. Es por lo tanto estar dispuesto a erradicar de nuestro propio corazón, de nuestra propia vida, todo aquello que atenta contra la vida y al mismo tiempo volvernos instrumentos de su amor, del amor y de la misericordia de Dios, para que podamos de esa manera vivir cada vez más en el amor y por lo tanto podamos vivir cada vez más felices. Fíjense ustedes que esa vida el Señor nos la da en el bautismo. En el bautismo nosotros, como nos lo dice San Pablo, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Morimos con Cristo al pecado, a todo lo que nos separa de Dios y de los demás, a todo aquello que crea en nuestro corazón dolor y angustia, para poder vivir la vida de hijos de Dios, para poder vivir una vida útil de servicio profundo a los demás. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo hoy que Él, así como curó a la mujer que tenía ese flujo de sangre, así como le devolvió la vida a la niña, así también a nosotros nos cure, nos sane. Que no haya en nuestras vidas hemorragias, es decir, que no haya aquellas cosas que nos quitan sangre, que nos quitan vida, que nos disminuyen en nuestra calidad de vida, que nos esclavizan, que nos alienan, por lo tanto que nos impiden vivir plenamente, como el odio, el rencor, la envidia, el egoísmo, los deseos de venganza, todo aquello que de una manera o de otra nos hace daño a nosotros mismos porque hace daño a los demás. Y que al mismo tiempo nosotros abramos cada vez más nuestro corazón para recibir la vida que Él nos da, esa vida que es la bondad, la belleza, la verdad, esa vida que es amor y unidad profunda con Dios y con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.